Solo quiero consultar mi saldo. La voz que pronunció aquella frase era pequeña, áspera por el miedo y la piel fría por la mañana. Marcus Chen empujó la puerta giratoria y quedó detenido un segundo en la penumbra del vestíbulo, como si el corredor de mármol fuera una garganta enorme que lo mirara de vuelta. Detrás del mostrador, la recepción era un archivo de voces bajas y pañuelos de seda. Más allá, las columnas brillaban como troncos tallados en luz. Un candelabro se derramaba sobre las mesas, y en cada mesa alguien sostenía un teléfono caro, un café perfecto, el gesto de quien no tiene prisa. Marcus sujetó con fuerza el sobre doblado que contenía la tarjeta y la copia de la póliza vieja. Sus dedos estaban ásperos por el jabón barato que su madre le había dado esa mañana, por el trajín de acomodar la casa antes de salir. Por fuera llevaba una chaqueta con remiendo y unas zapatillas con la suela despegada. Por dentro llevaba algo que no entendía del todo, la decisión de cumplir lo que su madre le había pedido, por más simple o humillante que le pareciera. Solo quería saber. Solo quería confirmar que lo que su madre había cuidado durante años seguía ahí, intacto, como una promesa. En la fila un silencio apenas vibraba. Un guardia miró de reojo, como quien mira un insecto que se atreve a cruzar su alfombra de lujo. A la izquierda, un grupo de ejecutivos redujeron sus risas al escuchar la voz. Una de ellas, una mujer con pulsera de oro, dejó escapar un susurro que sonó a condena. Nadie en realidad dijo nada. La sensación fue más profunda. Miradas que pasaban por encima, la humedad del desprecio que cae lenta. El recepcionista pidió el documento con un ademán medido. Marcus extendió el sobre. Su mano parecía pequeña, envuelta en la inmensidad del mármol. Cuando el empleado deslizó la tarjeta y la miró en la pantalla, una de las mesas cercanas sintió la ocasión como un espectáculo que justificaba una carcajada breve. La risa fue de esas que se encienden por reflejo, sin crueldad consciente, solo por la costumbre de reírse del que no pertenece al círculo. Ese fue el sonido. Una risa, clara, contenida, que se le pegó a la nuca como frío. De repente una figura sobresalía. Richard Blackwell. No era solo un cliente, era un hombre que parecía haber sido esculpido por la ciudad misma. Manos grandes, zapatos que no necesitaban aclarado, la mandíbula como si hubiera sido cincelada contra los balances de su riqueza. Cuando se acercó, lo hizo como quien entra a un teatro que conoce de memoria. Observó al recepcionista, al sobre, a Marcus. Su risa no era la de alguien que se conforma con sonreír. Era la risa que amplificaba la mirada de todos. «Es solo un niño», dijo alguien, con voz ahogada por la vergüenza ajena. «Déjalo en paz». Pero la frase cayó sin sustento. Richard apuró los pasos y dejó que la carcajada se hiciera más sonora, medible, como si midiera el universo en sus risas. Para él, aquello era un divertimento, ver hasta dónde llegaba la frágil dignidad de los que no pertenecían a su mundo. Extendió la mano hacia la tarjeta como quien toca a una criatura rara en un museo privado, y pidió verla sin consideraciones. «¿Qué? ¿Una tarjeta? Déjame ver», dijo con la familiaridad de quien ordena una copa. El recepcionista, nervioso por la situación, cedió. En la pantalla pequeña junto al teclado apareció el nombre, Marcus Chen. Un botón parpadeó, como si invitara a una búsqueda. Richard pulsó con seguridad, más por ocio que por interés, y la atmósfera cambió de humor a expectación. Los clientes se acomodaron, algunos con la inclinación ligera del público ante el inicio de un acto. Marcus sintió una temperatura subir por detrás de la nuca. Sentía cada mirada como una pequeña presión física, las palabras no dichas como dedos que le tocaban la espalda. Respiró hondo, recordando la última noche, la lámpara templada, la carta doblada en el cajón de la cocina, la voz de su madre diciendo que lo había hecho por si acaso, sin drama, con el temple de quien barre las oficinas hasta que nadie lo nota. Él no quería nada más que esa confirmación, esa sensación líquida de que la cuenta no se había evaporado. La pantalla cambió. Un número apareció. Al principio fue un gráfico, una cifra que no buscó manejarse en palabras, y que solo iluminó con intensidad. La risa de Richard se disolvió en menos de un parpadeo. La sonrisa quedó a medias, como una puerta entreabierta. Fue un tiempo suspendido. El murmullo del lobby fue suplantado por un silencio que sonó más alto que cualquier risa.
La luz de la pantalla la iluminó a él, a Marcus, y a los ojos de todos. Fue como si el mármol reflejara otra realidad de golpe. Los ojos del hombre rico descubrieron algo que no estaba en su libreta de burlas. Richard miró, y su rostro perdió la comodidad con la que había entrado. Al principio hubo incredulidad. La incredulidad se convirtió en extrañeza. Luego, en un interés profesional que alzó la costura del gesto burlón y lo dejó en algo similar a un recelo. No existió un conteo ruidoso. No hubo cifras vociferadas. Solo un parpadeo en su mirada que avisó. Aquello no era lo que esperaba. La pantalla, indiferente, seguía mostrando números. Los segundos posteriores a la revelación fueron una sucesión de pequeñas escenas que no se olvidan. Una mujer dejó su taza sobre la mesa. El sonido del cristal contra la madera anunció la interrupción. El recepcionista bajó la vista, y en su rostro se mezclaron dos cosas, el sobresalto y la obligación de seguir el protocolo. Un señor mayor que leía el periódico entornó lentamente los ojos, buscando en las noticias la razón por la cual una pantalla de banco le robaba su atención. La risa que había abierto el episodio se murió con la brusquedad de quien ha descubierto que la broma se le va de las manos. Marcus no supo si mirar la pantalla o al suelo. No sabía si sentir vergüenza o alivio. Su pecho latía con un ritmo nuevo, una mezcla de temor, de curiosidad y de esa extraña ligereza que traía la posibilidad de no estar del todo solo. En su bolsillo, la carta de su madre era un peso tibio, la carta que no había enseñado a nadie, que había leído una y otra vez, mientras pensaba en el brillo de la pantalla, que ahora no era sino una presencia helada. Richard, por su parte, retrocedió un paso. Era un hombre que había hecho del cálculo su forma de comprender el mundo, porcentajes, activos, riesgo, retornos. Ese conocimiento le daba una serenidad fría que rara vez se trastornaba. Pero algo en la disposición de esos números, su brusca presencia en la cuenta de un niño que venía desde una casa donde la costura del pan se notaba en la cena, le quebró una ley interna. No era solo la cifra, era la voz que había dicho, solo quiero consultar mi saldo, y la imagen de esas manos pequeñas sosteniendo un sobre en medio del mármol. Era, sobre todo, el desajuste entre el número y la forma en que ese número había llegado hasta allí. Quizá ha habido un error, murmuró alguien, intentando tejer una explicación posible para volver a la comodidad del esquema que conocían. Debe ser un error del sistema. James Morrison entró entonces en escena. El gerente no era un antagonista. Su traje no escupía solemnidad, sino orden. Tenía la mirada de quien sabe lidiar con problemas y con clientes, con la voz templada de quien ha pasado años mediando entre reclamos y balances. Se acercó tranquilo, como si supiera que la situación pedía una mano que no agitara más el vaso. Vio a Marcus, vio el sobre en su mano y la tensión de su rostro. «Señor Chen», dijo, usando la forma protocolaria hasta que la vejez de la voz se suavizó en un instante. «Podríamos hablar en una sala privada». Marcus asintió con la boca seca. James guió al niño como alguien que necesitaba protección y discreción al mismo tiempo, como quien lleva a un testigo antes de que la escena se convierta en tropiezo. Mientras cruzaban el umbral de la sala privada, las miradas del lobby volvieron a sus cosas, pero nada volvía exactamente a la normalidad. Richard se quedó un segundo más, observando con el gesto grave de quien encuentra su espejo al otro lado de una vitrina. La sala privada era cálida en comparación con el frío pulido del vestíbulo. Había una lámpara baja, un cuadro con paisajes suaves y una mesa de caoba que no invitaba al lujo ostentoso, sino a la formalidad. James cerró la puerta con cuidado. La distancia del circuito público los redujo a una escena íntima donde los papeles podían hablar sin ruido. «No se preocupe, Marcus», dijo James, con un tono que mezclaba lo profesional y lo humano. «Vamos a revisar los documentos. Necesitamos verificar quién es el titular y bajo qué condiciones se abrió esta cuenta». Marcus dejó el sobre la mesa y por primera vez desde que había entrado, permitió que su mirada se posara con algo de firmeza en los ojos de un adulto que no reía de su ropa. James empezó a mover papeles, solicitudes, notas, una copia de una póliza. Al abrir un folleto, a Marcus se le congeló el pecho. Ahí entre las hojas había una carta doblada, con su letra, la letra de Linda,
marcada en el borde de la última página. No era algo que esperaba que siguiera allí. «Mi madre», murmuró, como quien repite una palabra para que no pierda su forma. James observó el nombre y respiró con una mezcla de respeto y prisa. La presencia de ese papel cambió la manera en que empezó a ordenar los documentos. Sacó una carpeta más gruesa. Había registros de una póliza, una autorización, algo que indicaba que la póliza había sido convertida en un instrumento de administración con condiciones especiales. James solo develó la punta del documento, sin profundizar, como si supiera que, por respeto, la revelación debía ser manejada con cuidado. En el fondo, sobre el escritorio, se veía a través de la puerta entreabierta la silueta de Richard que esperaba, pero que ya no estaba tan dispuesto a interrumpir. En el lobby, algunos clientes levantaron la vista sin saber exactamente hacia dónde mirar. Dentro de la sala, el tiempo se volvió más compacto. Cada palabra contaba. «Hay que confirmar algunos datos», dijo James, con la precisión de quien no quiere dar falsas esperanzas ni sumar confusiones. La póliza muestra el nombre de un beneficiario y hay documentos que indican condiciones especiales de acceso. No puedo entrar en detalles aquí, pero parece que la señora Linda Chen tuvo la previsión de dejar instrucciones claras. Marcus cerró los ojos. La imagen de su madre volvió nítida. Los amaneceres donde ella barría un pasillo hasta que las luces del edificio ya brillaban. La manera en que sus manos olían a limpiador y a dulce de pan cuando llegaban las tardes, la vocecita que le había enseñado a decir su nombre con la cabeza alta, incluso cuando la familia parecía no tener aire de sobra. Él había leído la carta 1000 veces en su habitación, pero jamás la había traído a un lugar como ese, con candelabros y mesas que parecían no pestañear. Jane sacó el documento con cuidado y por un segundo dejó que Marcus lo sostuviera. El niño vio los bordes del papel, la tinta apenas desvaída, las líneas apretadas de una letra que no intentaba ser elegante. Eran palabras simples, indicaciones, nombres, instrucciones para que sus hijos no se quedaran sin lo esencial. Era la voz de una mujer que había aprendido a confiar en la discreción de lo cotidiano para construir un futuro pequeño y estable para sus hijos. En el momento en que Marcus posó la mirada sobre la carta, la sala pareció llenarse de otra clase de ruido. El rumor de lo que una vida puede guardar cuando nadie mira. Comprendió que su madre había tomado decisiones difíciles, que había invertido su salario en algo que la mayoría no ve, y que su gesto era, sobre todo, un acto de amor sostenido en silencio. No había estridencias, ni planes para transformar el mundo, solo la paciencia de alguien que ahorró cada centavo como quien cose un abrigo para el invierno de otro. Mientras tanto, más allá de la puerta, Richard volvió a cruzar la sala del lobby con pasos que eran ahora más contenidos. Su mente, que había asimilado balances y riesgos como quien mide la temperatura del mundo, se encontró frente a un problema que no cabía en ninguna planilla tradicional: la contradicción entre su risa y la realidad de aquella carta. Empezó a sentirse observado, no por cámaras ni por prensa, sino por su propia conciencia. No era todavía un jefe de redención, era un hombre a quien lo descubierto lo confrontaba con el hecho de que sus burlas habían sido dirigidas a alguien que había actuado con previsión y dignidad. Regresó a la puerta de la sala privada y se quedó allí, observando sin querer interrumpir la intimidad de una familia. La puerta semiabierta le permitía ver las manos de Marcus sosteniendo la carta. Algo pareció cambiar en su expresión. El borde de la sonrisa que usaba para ostentar poder se transformó en una mueca de sorpresa, y de sorpresa a una inquietud más profunda. Por primera vez en muchas reuniones, no vio a la persona detrás de la cuenta, vio a la persona que aquella cuenta protegía. «Se va a necesitar una verificación legal», dijo James, con la voz que buscaba calmar la espuma que había salido de la risa del lobby. «No podemos abrir la cuenta sin supervisión. Hay protocolos y también respeto que honrar». Marcus escuchó la palabra supervisión y sintió al mismo tiempo alivio y temor. Supervisión quería decir que habría adultos que velarían por ellos, sí, pero también significaba trámites, entrevistas, que su vida, la de Emma y la suya propia, pasara de la sala de su casa a oficinas y formularios. Eso lo asustó, porque en todas las conversaciones anteriores sobre el dinero, su madre había insistido en que la dignidad debía venir primero. Cuando James cerró la carpeta, dejó a la vista un papel adicional. Había una nota con nombres y números, una referencia a una figura que podía ser tutora. Marcus le reconoció al instante. Era el nombre de la señora Patterson, una vecina de confianza a la que su madre había mencionado en más de una ocasión como una referencia de buen corazón. La mención le permitió preguntarse cómo seguiría la vida práctica, quién los acompañaría al colegio, quién haría las compras,
Si las pequeñas cosas que su madre hacía por ellos tendrían ahora una ruta oficial. Lo haremos bien, dijo James, con la convicción de quien ha visto historias complicadas pero cree en lo posible. Lo importante es que no están solos. Vamos a asegurarnos de que tengan lo que necesitan. Desde fuera, la puerta permaneció cerrada un rato más, y cuando finalmente se abrió, la luz del vestíbulo volvió a inundarlo todo. James salió primero y miró a la sala. Richard estaba de pie, con las manos cruzadas detrás de la espalda, como quien pesa una decisión. Al verlo salir, James pensó en la dificultad de equilibrar la ley con la justicia, y supo que necesitaba a alguien que pondría el orden con humanidad. Richard se acercó con la intención de hablar, pero sin prisa. No quiso ser el que impusiera su voz en una familia en duelo. Marcus, que miraba desde la distancia, percibió cierto respeto en la manera en que aquel hombre le ofrecía una palabra. «No fue mi intención», dijo Richard, breve, y no con la old arrogance de antes, sino con la honestidad inesperada de quien asume haber errado. Marcus apenas creyó que lo escuchara. Esa confesión de una sola línea pareció abrir una grieta, no la del perdón automático, sino la de la posibilidad de entendimiento. La risa del lobby se había convertido en una sombra que ahora empezaba a requerir reparación. En la calle, la tarde corría con tranquilidad. Emma esperaba junto a la camioneta de Mrs. Rodríguez, la vecina que siempre tenía caramelos en el bolsillo y una mirada sensible. Cuando Marcus salió de la sucursal, la brisa sobre su cara era otra cosa. No era la de la derrota ni la de la victoria. Era la brisa de alguien que sabe que algo ha cambiado, aunque aún no sepa qué forma tomará ese cambio. Afuera, Mrs. Rodríguez lo abrazó sin preguntas. Le ofreció pan que había traído de su casa y una mirada atenta que no juzgaba los zapatos. Emma se apoyó en su hermano con confianza. No necesitaba entender sumas ni políticas. Le bastaba la certeza de que su hermano había hecho lo que su madre le pidió. En el bolsillo del abrigo, la carta de Linda Chen no dejó de ser un peso cálido. Por dentro, en el vestíbulo del banco, la escena seguía teniendo consecuencias. Rumores se tejían, teléfonos vibraron, una conversación se tornó en otra. Para Richard, la imagen del número en la pantalla le había quedado pegada como una partitura que no podía dejar de sonar. Comenzó a preguntarse por cosas que nunca antes lo habían preocupado. ¿Quién limpia aquellas oficinas después de que él se va? ¿Qué vidas se sostienen en la invisibilidad? ¿Qué responsabilidad tiene alguien con su posición cuando su ignorancia es parte del problema? No eran preguntas grandilocuentes, eran preguntas que mordían su disciplina. Aún en su coche, con la ciudad pasando filtrada por el vidrio, pensó en las manos de Linda, en el ruido de sus pasos por las escaleras de aquel edificio que jamás había pisado, y en la forma en que una persona puede construir una seguridad con lo que otros considerarían poco. Algo de su vida, pieza por pieza, empezó a encontrar fisuras donde antes solo había líneas rectas y cuentas. La historia que había comenzado con una frase sencilla: «Solo quiero consultar mi saldo», no era ya una broma para nadie. Era una puerta abierta hacia una discusión más amplia sobre dignidad, previsión y lo que hacemos cuando la invisibilidad del trabajo ajeno nos golpea la conciencia. Para Marcus, esa puerta era más una oportunidad que una promesa, la posibilidad de que la carta de su madre no se quedara en un cajón, sino que fuera el mapa para protegerlos sin perder su manera de ser. En el interior del banco, James ya había comenzado a anotar nombres, a preparar llamadas. Sabía que las cosas debían resolverse con procedimiento, registro y cuidado. En la mente de Richard, en cambio, los pasos no tenían tanto protocolo. Eran gestos: visitar el barrio, mirar a la gente a los ojos, preguntar por la señora que cuidaba los edificios. No sabía qué haría exactamente, pero en su pecho había una inquietud que no dejaba de crecer. Marcus, sin saberlo, cerró el sobre otra vez. La noche que venía, en su cuarto estrecho, desplegaría la carta y leería más tranquilo. Por ahora, la promesa de su madre y la interrupción pública que había provocado su mirada bastaban para que el mundo mostrara su doble faz, el brillo del mármol y el calor de una casa donde alguien había encontrado la manera de proteger a sus hijos. Si te gustan historias que cambian la forma de ver el mundo, suscríbete. La noche llegó con sus rutinas habituales. La cena sencilla, el televisor encendido en volumen bajo, Emma durmiendo con un libro arrugado en las manos. Marcus se acostó con la carta bajo la almohada, como quien guarda un secreto que también es un mapa. Afuera,
Las luces del barrio se mezclaban con el murmullo de la ciudad. Dentro, el sobresalto del día se asentaba en un silencio expectante. A la mañana siguiente, el banco tenía ya una nota interna. Los gerentes discutían opciones con voces mesuradas. Había que seguir protocolos, pero también había algo que no cabía en protocolos: la percepción pública. En una mesa de reuniones, Richard y James se sentaron frente a frente, cada uno con su manera de calibrar la situación. James ponía documentos sobre la mesa. Richard ponía preguntas que no siempre tenían respuesta en los papeles. «No podemos avivar la curiosidad del público», advirtió James con sentido práctico. «Hay procesos legales que debemos respetar. Si la señora Chen dejó instrucciones, serán ejecutadas según la ley, y mientras tanto debemos proteger la integridad del menor». «Entiendo eso», respondió Richard, «pero hay una dimensión humana en esto que no puede ser resuelta solo con formularios. No se trata de prensa ni de números. Se trata de que alguien, durante años, hizo algo por sus hijos, sabiendo que nadie iba a verlo. Eso merece una respuesta que vaya más allá de las cláusulas». James miró a Richard con prudencia. En la voz de su interlocutor había una tensión nueva, no la de alguien que quiere sumar ruido, sino la de alguien que intenta traducir la incomodidad en acción. No era solo culpa, era curiosidad y una presión en el pecho que pedía uso. «Lo veremos con calma», dijo James. Hay que trazar un plan, verificar a la tutora, asegurar vivienda transitoria, verificar la póliza, confirmar los términos del trust. Todo eso lleva tiempo. Pero hay algo más. Deberíamos también pensar en medidas inmediatas para que los niños no se queden sin lo esencial. Richard asintió y pasó la mano por la frente. No era un gesto teatral, era algo real. El gesto de quien aprende a nombrar por primera vez lo que antes solo había sido un número distante. En ese gesto, algo en él comenzó a cambiar sin que aún pudiera definirlo. Si la cuenta de Marcus era un lugar donde la previsión de una madre había sido depositada, entonces esa cuenta obligaba al resto a responder. Y responder, en la mente de Richard, implicaba responsabilidad que no medía en porcentajes, sino en consecuencias. Mientras los dos hombres discutían, en un barrio a pocas cuadras, Mrs. Rodríguez preparaba un caldo y llamaba a la señora Patterson para avisarle que los niños iban a necesitar apoyo. La comunidad se movía en silencio, con gestos menores que no salían en documentos, pero que tejían redes. Fueron esos pequeños pasos los que permitieron que la noticia, cuando se filtrara, no fuera solo chisme, sino un llamado a cuidar. El día avanzó, y con él llegaron llamadas internas, verificaciones, formularios que requerían firma. Marcus siguió a su manera el ritmo del día desde la casa. No entendía la mayoría de los términos, pero sabía que algo se activaba a su alrededor, que tendría consecuencias en su escuela, en la casa, y de manera indefinible, en la forma en que era visto. Sabía también que la carta de su madre debía ser leída con calma, que las palabras de Linda tenían la capacidad de ordenar el presente. Por la tarde, un asistente de James se acercó a la casa con una carta formal y un número de teléfono para responder. Venía en nombre del banco, con la claridad profesional que necesitaba la situación. Le habló a Marcus con cuidado, explicando que necesitarían la presencia de la tutora, y que en tanto se resolvían los trámites, había fondos destinados a cubrir las necesidades inmediatas. Marcus sintió una mezcla de alivio y resquemor. Alivio porque la amenaza de quedarse sin lo necesario parecía menor. Resquemor porque la idea de recibir ayuda con ojos vigilantes le dolía. La respuesta inicial del banco fue administrativa, correcta, protección, verificación y provisiones. Pero la historia no se quedó en papeleo. La presencia de Richard en aquella ecuación introdujo una variable que no estaba en los manuales. ¿Qué significaba para un hombre como él ver un número inesperado en la pantalla que lo confrontaba con la dignidad y la previsión de alguien que, en su mundo, nunca había sido visible? Esa incomodidad no se alivió con un memo. La tarde cayendo dibujó sombras bajas en la calle. Marcus, sentado en la mesa de la cocina, miró la carta por fin con la luz de la lámpara. Su caligrafía le habló en voz propia, sin formalismos. Le dijo que no quería que la enfermedad los identificara, que prefería que su amor se tradujera en seguridad.
Le pidió que ante todo cuidara la dignidad de Emma, y dejó instrucciones para que un tercero de confianza, la señora Patterson, que conocía a la familia, velara por ellos hasta que los trámites dominaran la situación. Eran palabras que no pedían agradecimiento, pedían simplemente cumplimiento. Aquella noche, Marcus se quedó despierto más tiempo de lo habitual. Los ruidos de la casa eran distintos, más tranquilos, como si el mundo hubiera decidido tomarse un respiro para mirar lo que ocurría. En su cuarto, con la carta doblada al lado de la almohada, pensó en el banquero cuya risa se había roto en silencio. Pensó en la señora que limpiaba oficinas y que con manos persistentes había tejido un colchón para sus hijos. Y pensó en la forma en que la dignidad se sostiene cuando alguien decide que lo justo no es un lujo, sino una obligación. Afuera, la ciudad no dejaba de moverse. Dentro, strings invisibles empezaban a conectarse. El banco con sus procedimientos, la comunidad con sus cuidados y la vida de Marcus con las decisiones de otros. La frase que había abierto todo seguía ahí, clara en su sencillez, como un mantra que nadie había planificado repetir. Solo quiero consultar mi saldo. Aquella frase, que parecía inocente y casi ingenua, había puesto en movimiento algo mayor que ella misma. En la madrugada siguiente, un correo llegó a la bandeja de James. Era una nota interna. Había que preparar una reserva de fondos para necesidades inmediatas y la política del banco exigía una auditoría. En otra oficina, un asistente comenzó a rastrear la cadena de custodia de la póliza que había llegado a nombre de Linda Chen. Había pequeñas tareas que harían que la historia no quedara en una anécdota, sino en una ruta administrativa con rostro humano. Y en algún lugar de la ciudad, Richard miró el techo de su despacho y se preguntó por la idea de cambiar algo que parecía no afectarlo. No sabía aún cómo hacerlo, ni con qué grado de sinceridad, pero la semilla de la responsabilidad estaba plantada. En la mañana que nacía, no existía todavía la forma definitiva de ese cambio. Existía, eso sí, la voluntad de empezar a mirar. La escena se cerraba sobre esa tensión, la posibilidad de reparación frente a la certeza del procedimiento, el misterio de una carta que hablaba de amor cotidiano frente a la frialdad de una pantalla. Marcus sostenía la promesa de su madre como quien sostiene una linterna en la niebla. Y mientras gobierno de papeles y disposiciones se organizaba, la vida continuaba, con las manos pequeñas de un niño que aprendía que pedir algo tan simple como consultar un saldo podía transformar más que su día, podía obligar a mirar. La mañana siguiente llegó con un rosario de reuniones y llamadas que parecían multiplicarse como sombra detrás de cada gesto. James pasó la jornada moviéndose entre despachos y escritorios, pidiendo firmas, ordenando citas con abogados del banco y con el departamento de cumplimiento. Su papel era convertir la conmoción en pasos medibles, y lo hizo con la misma paciencia con que había mediado aquella primera conversación en la sala privada. Sus notas eran precisas: verificación de titularidad, confirmación de la voluntad de la señora Chen, contacto con la tutora designada, evaluación de necesidades inmediatas. Nada espectacular, pero esencial. Por la tarde envió un correo con la lista de nombres que, en caso de emergencia, debían poder responder por los niños. Mrs. Patterson figuraba en el primer lugar. Mientras tanto, en el barrio, la noticia ya no era simplemente un rumor. Era un factor que cambiaba la forma en que la gente miraba el banco. No en los titulares sensacionalistas, sino en conversaciones más íntimas. El kiosco donde se compraban los billetes de lotería, la peluquería, la esquina donde los mayores jugaban a las cartas. Mrs. Rodríguez organizó, sin fanfarrias, un pequeño grupo de apoyo. Quien tenía ropa en buen estado la ofrecía. Quien podía llevar a los niños al colegio una semana lo hacía. Quien podía cocinar una olla de sopa la puso al fuego. Nada de eso apareció en la pantalla de un noticiero. Era una red que había existido siempre y ahora se ajustaba para sostener. Richard, por su parte, no era hombre de gestos públicos sin cálculo. Las primeras horas después del incidente las pasó entre conferencias silenciosas consigo mismo. Había una inquietud que no encontraba tabla de contención en sus reportes diarios: el hecho de que una mujer que limpiaba oficinas hubiera previsto el futuro de sus hijos y lo hubiera materializado en lo que los términos financieros del banco llamaban instrumentos de protección. A eso se sumaba la sensación, incómoda, de haber reído de alguien cuando ese alguien había actuado con más dignidad que muchos a su alrededor. No era un arrebato de culpa, era una fisura que mostraba, por primera vez, espacios vacíos en su educación sentimental.
Decidió hacer algo que le inquietaba más que firmar una carta de donación: ir a ver con sus propios ojos la vida que existía fuera de sus edificios de vidrio. Lo anunció en voz baja a James. Quería visitar el barrio donde vivían Marcus y Emma. James, que ya conocía la importancia simbólica de esos pasos, hizo lo que hace quien administra riesgos con algo de esperanza: planificó. El vehículo que lo llevó no fue el auto que usaba para las juntas, fue uno más discreto, y fue mejor así. Cuando Richard bajó de él en la calle donde la familia Chen vivía, sintió un silencio distinto al del banco. No había candelabros, pero había plazas con bancos. No había guardias, pero había gente que saludaba con la mano. La casa de Marcus y Emma era sencilla, con una puerta que se había pintado una vez y que ya mostraba la marca de los años. Una cortina cubría la ventana de la sala, y en la mesa había una taza que aún olía a té. La textura de aquel lugar no le era familiar, y sin embargo le ofrecía algo que ninguno de sus balances le había dado: una sensación de verdad no mediada por indicadores. Mrs. Rodríguez lo recibió con la naturalidad de quien no se asombra tan rápido. Le ofreció un vaso de agua, le presentó a la vecina que cuidaba a los niños cuando hacía falta, y le explicó con detalles que no buscaban conmover, sino informar. Ella trabajó mucho, dijo. Iba cada noche a barrer y nunca pedía nada. Solo quería que sus niños no pasaran frío. En la habitación de Marcus, Emma tenía una libreta abierta y dibujaba un animal que parecía una combinación de perro y dragón. Marcus, que no había dormido mucho, la miró con una timidez que conservaba cierto orgullo. Richard no supo qué decir al principio. Lo habitual en su mundo es que quien recibe su visita prepare un discurso. Aquí no había discurso, solo miradas medidas. La conversación fluyó con la hospitalidad del barrio. No se habló de cifras, sino de nombres. Richard preguntó sobre el colegio, sobre la rutina, sobre cómo alguien que había trabajado de noche había hecho para ahorrar lo suficiente. Preguntó, en verdad, porque necesitaba entender cómo funcionaba la previsión que él había visto en la pantalla. Marcus respondió con simpleza. Mi mamá decía que si nadie mira por nosotros, uno tiene que mirar por los suyos. La frase, dicha sin pretensión, le sonó a Richard como una sentencia más importante que muchas leyes. El encuentro fue breve, pero no superficial. Richard, que había llegado para medir impactos de imagen, salió con otra certeza. No bastaba con pagar una cuenta o transferir fondos. Había una discusión ética que no admitía atajos. El banco, como institución poderosa, tenía instrumentos y capacidades. El ejemplo de la señora Chen mostraba que quien está cerca de la invisibilidad merece antes que caridad condiciones de trabajo dignas. Su retorno al despacho fue distinto, con una inquietud que se volvió proyecto. En la junta del directorio, Richard habló. No fue un gesto heroico, fue una presentación estructurada. Propuestas, presupuestos, fases. Argumentó que el caso Chen debía convertirse en oportunidad para revisar políticas laborales que afectaban a quienes realizaban el trabajo de limpieza y mantenimiento en los edificios de la ciudad. Propuso un plan piloto. Contratos formales para el equipo de limpieza, salarios ajustados a estándares decentes, seguro médico básico, licencias pagas por enfermedad y un fondo para capacitación. Además, sugirió la creación de una pequeña fundación en memoria de la señora Linda Chen, destinada a apoyar programas educativos y de protección infantil en barrios donde las necesidades se concentran. Algunos miembros del directorio se mostraron cautelosos. Uno habló de costos, otro de precedentes. Hubo quienes temieron la exposición mediática y el efecto en los accionistas. James, que conocía los balances pero también las consecuencias reputacionales, hizo lo que siempre hacía: poner números sobre la mesa e introducir una medida de gradualidad. Propuso que el plan fuera inicialmente piloto, con métricas claras y evaluación trimestral. Habló de riesgo reputacional, sí, pero también de retención de talento en los servicios externos y de la posibilidad de convertir un incidente en un cambio estructural que a largo plazo mejorara eficiencia y satisfacción. Richard no pidió permiso para sentir. Insistió en que la responsabilidad era, en cierto sentido, un activo. Si nuestras puertas se abren, dijo en voz baja pero firme, deben hacerlo con justicia.
No planteó la idea como solución mágica, la mostró como inversión moral y operativa. El debate fue largo, tenso, pero no hostil. Hubo voces que pedían cautela y otras que defendían la urgencia. Al final, se aprobó el piloto con la condición de que todo se midiera y se reportara públicamente para que la comunidad pudiera ver avances concretos. Ese mismo día, James coordinó la visita de un equipo de trabajadores sociales para evaluar las necesidades inmediatas de Marcus y Emma. Se dispuso un alojamiento temporal mientras se resolvían formalidades legales. Mrs. Patterson aceptó, con la seriedad que la caracterizaba, asumir la tutela provisional. No fue un acto de exhibición, fue una decisión pactada y aprobada. James también autorizó una provisión económica para cubrir la escuela, la ropa y la manutención durante el periodo de transición. Nada de eso se anunció con fanfarria, se hizo con la discreción que exigía la dignidad de los niños. Al día siguiente, con la casa a salvo en manos de la comunidad y la tutela provisional en marcha, Marcus fue inscrito nuevamente en la escuela. La directora le dio la bienvenida con una carta sencilla que hablaba de apoyo y continuidad. Emma, encantada con su nuevo estuche de colores, no tardó en mostrar sus dibujos a quien quisiera verlos. Marcus, por su parte, fue retomando una rutina que, aunque cambiada, empezaba a parecerse a la normalidad que su madre había querido resguardar. En el banco, Richard no se conformó con el papel. Quiso conocer a Gloria, la supervisora del equipo de limpieza que había trabajado con la señora Chen. La citó en una sala pequeña, con café y galletas, y la escuchó. Gloria contó, sin buscar dramatismos, cómo se organizaban para cubrir millones de metros cuadrados de oficinas, cómo algunos contratos eran tercerizados sin condiciones claras, cómo existía miedo a faltar, porque la regla no contemplaba enfermedad o maternidad. Dijo en voz baja que incluso en la rutina diaria había gestos que nadie notaba, la toalla que alguien colgaba, la planta que era regada, la basura que se llevaba. Richard tomó notas sin interrumpir. No ofreció soluciones grandilocuentes. Preguntó por lo que sería imprescindible para mejorar la vida de esas personas. Gloria mencionó 3 cosas: estabilidad de ingresos, acceso a salud y respeto en el trato laboral. Las primeras medidas llegaron pronto. Se ajustaron contratos de prueba para el pilotaje en 2 edificios. Se formalizó un convenio con una clínica local para servicios médicos básicos. Se instauró una línea de comunicación directa entre el equipo de limpieza y recursos humanos del banco. James se encargó de que cada paso tuviera confirmación legal y administrativa. Richard, de que cada paso tuviera intención pública y privada al mismo tiempo. La fundación, anunciada internamente, sería modesta en recursos iniciales, pero simbólica. En su núcleo estaba la idea de dar continuidad al festo de Linda Chen, no de convertir su nombre en eslogan. El banco también dispuso una asignación mensual para los gastos inmediatos de Marcus y Emma, mientras el trust y la supervisión se regularizaban. No se habló de montos en pasillos, se conformó un plan que privilegiaba la privacidad. La carta de la señora Chen, leída por James con respeto, había pedido eso, que la ayuda se cursara con discreción, que los niños no fueran convertidos en anécdota pública. La institución, en ese aspecto, actuó con la sensibilidad requerida. Marcus y Emma recibieron lo necesario sin que su intimidad se expusiera en titulares. La prensa que había olido la historia trató de acercarse. Hubo consultas, solicitudes de entrevistas y la clásica tentación de dramatizar. James y Richard decidieron manejar la comunicación con cuidado. Un comunicado oficial, una invitación a la prensa a cubrir la inauguración del programa piloto más adelante, pero nada que explotara la historia personal de los niños. La familia y la comunidad agradecieron la discreción. Marcus, que no quería ser centro de atención, sintió un alivio silencioso. Los cambios, sin embargo, no ocurrieron solo en oficinas. En el barrio se sintió una energía nueva. El banco ofreció un taller de capacitación para quienes quisieran formalizarse en oficios de mantenimiento y limpieza. La Fundación Linda Chen, en sus primeros pasos, financió un pequeño programa de becas para útiles escolares. Mrs. Rodríguez y Mrs. Patterson se convirtieron en enlaces entre la comunidad y las instituciones, no como voceras que comercializaban una causa, sino como guardianas de un proceso que debía ser llevado con respeto. Hubo resistencias pequeñas pero reales. Un subcontratista, preocupado por los costos, trató de negociar cláusulas. Algunas firmas proveedoras intentaron mantener los contratos tal como estaban. En la sala de juntas, más de una voz recordó que la eficiencia a veces exige recortes. Richard respondió con números y con historias. Trajo relatos de Gloria, de la señora Chen, de Marcus. No ofreció una justificación sentimental solamente. Mostró cómo la rotación de personal cuesta más que la inversión en condiciones dignas, cómo la reputación bancaria afecta negocios, cómo los clientes valoran instituciones que actuaban con coherencia.
Algunos se conmovieron más por las cifras que por las historias. Otros comenzaron a ver en el gesto una política de riesgo reputacional que a la larga beneficiaría las cuentas. Poco a poco, el piloto fue tomando forma. El banco implementó horarios de trabajo más claros para los equipos de limpieza, estableció criterios para el pago de horas extra, diseñó un pequeño plan de salud preventiva y comenzó a ofrecer cursos de lectura de facturas y manejo de dispositivos para quienes lo solicitaran. Además, se creó un comité interno para supervisar la implementación y escuchar sugerencias del personal. Ese comité, que James presidía, fue un lugar donde las voces que antes no tenían acceso pudieron decir lo que necesitaban. No todo fue perfecto. Surgieron inconvenientes logísticos, malentendidos y la tensión de quienes temían perder privilegios, pero el proceso avanzó. Mientras tanto, en la vida cotidiana de Marcus y Emma, las cosas cambiaron con sutileza. Mrs. Patterson, cumplida en su papel de tutora provisional, era una presencia firme. Recogía a los niños por la mañana, ayudaba a Marcus con los deberes y a Emma con la merienda. Su trato no era condescendiente, era el de alguien que, con años en la enseñanza, sabía cuándo intervenir y cuándo dejar que los niños resolvieran sus pequeños conflictos. Marcus, aunque a ratos dudoso, empezó a mirar el futuro con una mezcla de cautela y curiosidad. El colegio ofrecía nuevas materias, le gustaba la clase de ciencias porque allí podía hacer preguntas que nadie tachaba de ingenuas. Richard, en la otra punta del hilo, no dejó de aparecer en aspectos concretos. No buscó hacerse notar en la escuela. Pidió reunirse con el director para conocer necesidades puntuales y ofrecer aportes en infraestructura, no como gracia personal, sino como parte de la fundación. En una ocasión, lo vieron ayudando a arreglar una ventana, con las mangas remangadas, no porque fuera útil en términos técnicos, sino porque quiso estar cerca de la acción tangible. Fue un gesto pequeño. Llevó a Marcus unos guantes resistentes para las tareas de laboratorio y a Emma una caja de acuarelas. No eran regalos ostentosos, eran herramientas. Para Marcus, la donación más valiosa fue ver a alguien que antes se había reído sentado junto a él en la cafetería comunal, ahora dispuesto a escuchar. La relación entre Marcus y Richard no se convirtió de la noche a la mañana en amistad. Hubo silencios, preguntas cortas, momentos en los que la presencia del hombre rico recordaba al niño las miradas del lobby. Pero hubo también algo que empezó a construirse, la confianza que no exige sumisión. En una tarde de lluvia, Richard acompañó a Marcus a una charla sobre administración básica de dinero que la fundación organizó para adolescentes del barrio. La charla no fue sermón, fue práctica: cómo abrir una cuenta, cómo entender recibos, cómo planificar gastos pequeños. Marcus escuchó y al final se acercó sin prisa para agradecerle a Richard no por el dinero, sino por la oportunidad de aprender. La respuesta de Richard fue escueta y honesta. Tu madre entendió algo que muchos olvidan. Quiero que ese impulso no muera. 3 meses después del incidente, el barrio y el banco habían cambiado, aunque de maneras distintas y con ritmos propios. La Fundación Linda Chen celebró su primer acto público en la biblioteca comunitaria, una mesa con pancartas modestas, algunos vecinos, directivos del banco y varios periodistas que habían sido invitados con la instrucción de respetar la privacidad de los niños. Marcus y Emma estuvieron presentes, no como trofeo, sino como testimonio silencioso. Richard habló brevemente. No utilizó el sermón moral, sino que contó la historia de una mujer que había trabajado con constancia para proteger a sus hijos. No dijo mucho más, no hizo falta. La sensación en la sala fue de reconocimiento, un gesto que comenzaba a convertirse en política y en cultura. En el plano institucional, los cambios se tradujeron en contratos renovados para los equipos de limpieza con condiciones más estables, en la firma de convenios de salud y en la creación de un fondo de emergencia gestionado por la Fundación y supervisado por un comité mixto donde figuraban representantes de la comunidad. James presentó los primeros informes con métricas iniciales: reducción en la rotación de personal, mayor satisfacción, menor número de ausencias. La inversión, en palabras contables, comenzaba a mostrar signos de retorno indirecto. En la práctica, el ajuste más importante fue quizás la conversión de una mirada. En las oficinas ya no se hablaba de personal de limpieza como algo periférico, se hablaba de colaboradores con derechos. La transformación de Richard no fue solo institucional. Había en él síntomas de un cambio más privado. Conversaciones con su propia familia sobre prioridades, cenas en las que hablaba menos de negocios y más de proyectos sociales, noches en las que revisaba correos de la fundación y leía cartas de agradecimiento que no solían llegar a su bandeja en los años anteriores. Su círculo cercano notó la diferencia.
Ya no bastaba una sonrisa para disolver incómodas preguntas. Su voz, más contenida, dejaba entrever una tensión admitida entre su posición y la responsabilidad que quería asumir. Para Marcus, 3 meses representaban un aprendizaje. La carta de su madre seguía siendo su ancla. La leía a solas, la aprendía de memoria y a veces la recitaba en voz baja para comprobar que el lenguaje de su madre no se había desvanecido. En la escuela, los profesores empezaron a ver en él no al niño que entró con miedo a un lobby, sino a uno que tenía claridad sobre lo que era importante: protección, tiempo para estudiar, la posibilidad de elegir. Marcus dejó de sentir vergüenza de sus zapatillas con remiendo. En cambio, empezó a preocuparse por cosas nuevas, a guardar sus útiles, a anotar en una libretita los consejos sobre ahorros que aprendía en los talleres. No era un niño cambiado por el dinero, sino por la oportunidad de que el dinero le permitiera estudiar sin preocuparse por lo básico. Emma, con su curiosidad habitual, había encontrado en la biblioteca un rincón propio. Dibujaba y hablaba sin cesar sobre animales fantásticos. A veces se sentaba en el regazo de Mrs. Patterson mientras leían cuentos. Otras enseñaba a Marcus dibujos nuevos con una seriedad que hacía reír a quien la escuchaba. Su risa era uno de los sonidos más reparadores para quienes habían acompañado la historia desde el principio, un recordatorio de que lo esencial a proteger eran modos de vida más que cifras. La comunidad en su conjunto también registró cambios. Hubo menos incertidumbre en quienes trabajaban con contratos provisionales. Se notó una mayor disposición a participar en programas de capacitación. Y sobre todo, hubo una conversación enraizada sobre dignidad laboral que trascendía el caso particular de la familia Chen. Vecinos que nunca habían imaginado entrar al banco aparecieron en los talleres. Otros se ofrecieron para enseñar oficios. La biblioteca multiplicó su horario para acoger actividades vespertinas. La energía era colectiva, no paternalista. En una tarde con luz oblicua, Richard volvió al lobby del banco. No lo hizo para humillar ni para exhibir, lo hizo para observar. Caminó entre los clientes con la mirada serena, se acercó al mostrador y saludó a la recepcionista que recordaba a Marcus. No hubo aplausos ni titulares, hubo en cambio la sensación de que algo había cambiado en la distribución de atenciones. Un guardia que lo había visto antes con otros ojos, ahora lo miró con una neutralidad que no necesitaba corregirse. En un gesto íntimo, no pensado para cámaras, Richard dejó un sobre en la oficina de recursos humanos. Era la documentación de la primera donación a la fundación, con soporte administrativo y un plan de transparencia. No escribió su nombre en grande, puso la firma en el lugar que correspondía y dejó que el proceso siguiera su curso. La culminación de esos meses no fue un acto de redención espectacular, sino una suma de pequeños actos que juntos marcaron una diferencia. Un contrato con cláusulas que protegían maternidad y enfermedad, una guardería subsidiada en uno de los edificios piloto, un curso de oficios donde Gloria enseñaba a jóvenes del barrio, una beca para un niño que soñaba con ser ingeniero, una fundación que, más allá de su nombre, empezaba a generar redes de acompañamiento. Fueron actos que respetaban la dignidad de quienes los recibían, sin convertirlos en exhibición. La carta de Linda Chen, guardada por Marcus como mapa y consuelo, tuvo un papel inalterable en todo el proceso. Nunca la transformaron en lema público, se leyó en privado ante el comité que administraba el trust, y se retomó en los documentos fundacionales como inspiración, no como mercancía. Sus frases sencillas, la idea de que la dignidad debe prevalecer, la petición de discreción, la voluntad de asegurar la educación de sus hijos, fueron el ancla moral que sustentó decisiones prácticas y humanas. En la última escena, antes del cierre que enmarca la historia, ocurre algo pequeño y profundo. Una tarde en la que Marcus, ya más maduro por la experiencia, regresa con Emma de la escuela y se encuentran con Richard en la plaza. No es encuentro planificado ni forzado, simplemente sucede. Richard lleva en la mano un paquete de frutas para la señora que vende café en la esquina, y Marcus lleva en su mochila una hoja con ejercicios de matemáticas que ha hecho en clase. Se sientan en el mismo banco, donde meses atrás, otro banco de mármol había sido la escena de la humillación. Esta vez, la plaza es el escenario. Emma muestra un dibujo a Richard, que lo mira con interés auténtico. No hay jerarquías relativas a la riqueza en ese momento, hay humanidad compartida. Marcus le dice algo a Richard, sin solemnidad. Mi mamá quería que supiéramos cuidar lo nuestro y cuidar a quien está cerca.
Richard responde con sinceridad, sin grandilocuencias. Tu madre hizo lo que muchos no piensan hacer. Yo estoy tratando de aprender. No es una absolución ni una épica caída de protagonista. Es un intercambio honesto que resguarda la dignidad de ambos. Sus palabras no borran errores anteriores, pero sí abren el terreno para una convivencia distinta. La historia, en su final abierto y esperanzador, subraya una idea que había estado latente desde el principio, que la frase más sencilla, dicha con honestidad, puede mover mundos que parecen inmutables. Solo quiero consultar mi saldo no fue una solicitud trivial. Fue el disparador que mostró la brecha entre apariencia y dignidad y obligó a quienes podían a tomar una decisión. El millonario que se rió dejó de hacerlo cuando la pantalla mostró no solo cifras, sino la consecuencia humana de una previsión amorosa. Y esos momentos de silencio, de incomodidad y de acción convertida en política fueron los que ayudaron a tejer algo nuevo. Al caer la tarde, en una pequeña reunión en la biblioteca comunitaria, la Fundación presentó su primer informe de actividades, talleres realizados, niños que recibían apoyo escolar, contratos formalizados. No fue un acto de autocelebración, fue una rendición de cuentas. Marcus, Emma y Mrs. Patterson estaban allí, sentados en primera fila, ante quienes habían acompañado el proceso, vecinos, trabajadores del banco y voluntarios. James habló de procedimiento. Richard habló, sin jactancias, de responsabilidad. La clausura no fue un epílogo cerrado, sino la apertura de una tarea continua. La última imagen que permanece es la de Marcus inclinando la cabeza hacia su hermana, mostrándole un dibujo, mientras la luz de la tarde les acaricia el rostro. Detrás, el edificio del banco se recorta en el horizonte, recordatorio de que las instituciones pueden cambiar de rumbo cuando alguien decide mirar más allá de sus índices. No se resolvieron todos los problemas estructurales, ni se prometió que una fundación solucionaría la desigualdad. Lo que se logró fue, a su modo, menos espectacular y más profundo. Una reparación práctica, una mejora en condiciones laborales, la creación de un espacio para la continuidad del legado de Linda Chen y la transformación humana de quienes tuvieron el poder de decidir. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite recordar que la dignidad humana debe pesar más que la risa fácil. Y si sientes que puedes ayudar, apoya a organizaciones locales que trabajan por la protección infantil y la dignidad laboral. Cada acción, por pequeña que parezca, sostiene redes que cambian vidas.